el tercer nivel es, ¿cómo vamos a orar? ¿Cómo vamos a orar? Ya, dame sabiduría, ponme ahí. Dame sabiduría para administrar. O sea, somos administradores, ¿no? Dame sabiduría para administrar. 1 Corintios 4:1. ¿Leo, pastor? Sí, léeme. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ya. Dice, nosotros somos administradores. 1 Corintios 4:1. ¿Y qué está diciendo? ¿De qué? De los misterios. Cuando leen rápido, la mayoría se confunde misterio con ministerio. Porque nosotros hablamos bastante ministerio de pastor, ministerio evangelista, ¿no? Pero ahí dice misterios. ¿Misterios o ministerios? Misterios. 1 Corintios 4:1. 1 Corintios 4:1. Misterio de Dios. No es ministerio, sino es Misterios. Ya. ¿Y qué es misterio? algo desconocido. Algo por conocer, algo por conocer, averiguar. Claro. Hay misterio, es algo oculto. Arriba sí dice el ministerio de los apóstoles. Ese es ministerio, pero misterio dice. O sea, nosotros como iglesia, tenemos que orar, Señor, dame sabiduría para administrar los misterios. Entonces, la iglesia administra, así, cosas que no ha descubierto por su inteligencia, por su teología, hebreo, griego, no. Cosas que solo el Espíritu Santo revela. Es misterio, está algo escondido. Es lo que hizo el trabajo el Espíritu Santo para darle el conocimiento a Moisés sobre la creación. Moisés no ha visto la creación. ¿Y cómo describe la creación? Génesis 1, 2 y 3, la caída del hombre. No ha visto. Entonces, Dios le ha revelado. Eso no se podía buscar en papiros, en conocimiento, por ahí, en alguna estatua, no. Ese conocimiento solo Dios le podía dar a Moisés. Ese misterio. No, lo que nosotros podemos estudiar ya es una cosa revelada. Eso sí está en documentos. Por ejemplo, de la Biblia hay documentos que están en hebreo, en griego, en arameo. Eso ya es una cosa revelada. Pero hay cosas que, por mucho que nosotros estudiamos todas las ciencias, no sabemos. Pero esos son los recursos de Dios. Pues. Y entonces, por lo menos lo que nos ha revelado, tenemos tres cosas para administrar. Uno, ya o debajo de eso, ¿cómo lo ponen? A sería, ¿no? A minúscula, ya. Del 3 abajo A sería. A sería, sí. Dones ministeriales. Eso ya nos ha revelado, ¿no? Dones ministeriales. ¿Cuántos dones ministeriales son? Ministerios. 5, a ver. 5. Hay dones ministeriales, son 5. Eso tenemos que pedir sabiduría para administrar. ¿Por qué? Ahí está apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Los 5. Y esos 5 sirven a la iglesia. ¿Dónde está, pastor? Efesios Efesios. 4:11. No le han puesto la cita bíblica, ¿no? Efesios 4:11. Ahí están los 5 ministerios. Eso por lo menos, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Que cuando dice administrar, porque puede estar levantándose ahí algún don ministerial de evangelista, de pastor. Está levantándose y en vez de apoyarlo, que se levanta, lo maltratamos.
o no le damos oportunidad para que ejerza su ministerio. Entonces, es asunto de la iglesia. A veces, por los mismos Celos. creyentes, celos, envidia, no dejan que eso fluya. Y según Efesios 4, esos nuevos ministerios se van a levantar en un terreno de unidad, porque 4 habla de la unidad de la iglesia. Esos ministerios crecen, van desarrollando donde hay unidad, donde hay conflictos, controversias ahí que están viniendo. Hay una lucha entre los mayores y los jóvenes. ¿Cómo va a haber? En la iglesia, ¿cómo va a haber eso? Y a mí me incomoda, porque culto de jóvenes, no vengan los mayores. ¿Cómo va a ser? No. Yo tengo espíritu jovial, ahí estoy en el culto de los jóvenes, apoyo, estoy orando, así de ahí. Eso es de bendición, es de bendición. Para estrategia de evangelismo sí se necesita trabajar, porque tenemos que atraer. Pero en la iglesia tenemos que tener comunión con todos. Yo como adulto, ¿cómo me sentí incómodo con los jóvenes? Que son muy movidos y que quieren hacer cosas ahí. Una hermanita en Chancay me invitó a predicar de los jóvenes, no era de Asamblea de Dios, los jóvenes, pero bien dinámica, hija de pastor, pues. Le gustaba hacer su culto de jóvenes todo diferente. Y un día fue, pastor, hoy día usted va a dar la palabra. Hablo de la vida sentimental. Llego, no había ninguna silla. Qué raro. Ninguna silla. Llegan los jóvenes, como hemos dicho, tomen su lugar. Todos en piso, sentado en piso. Así le gustaba hacer. Yo me sentía grande, pero ya alto, porque todos están en el piso. Pero, y los chicos se acomodan, y ya se doblan las chicas, ya están. Así le gustaba hacer. Esa es vamos a decir, su estrategia, pues, ¿no? Entonces, así que podemos estar aquí tranquilos en cualquier otro lugar también. No necesitamos facilidades materiales. La iglesia se mueve en cualquier lugar. Con sillas, sin sillas, somos iglesia. Así es. Sí, la chica le dio, pues, y yo le enseñé, pues, ya un tema. Y le dije, ¿no? Dentro de todo, le gustó. El joven pasa por un examen, que si va a ser aprobado por Dios o desaprobado en el trayecto de su vida. ¿Saben cuál es? El examen de los sentimientos. Ahí puedes hacer la voluntad de Dios o la voluntad de tu carne. Así que si vamos a ir haciendo la voluntad del Señor, te vas a guiar ahí cuando despiertes sentimientos a una persona, sea hombre, sea mujer, vas a hacer la voluntad de Dios. O si no, si haces tu voluntad, desaprobado. ¿Cuánto le ponemos? 0,5. Otro 0,0. Te le dije, y la presidenta me dijo, pastor, eso bueno, yo quiero ser aprobada por Dios. Entonces, debe haber una comunión, vamos a decir, ¿no? En la iglesia no hay diferentes sociales. No hay del rico, el pobre, el esclavo, el amo, no hay. Todos somos uno en Cristo Jesús. Ya. Los dones ministeriales. Letra B, dones espirituales. B, dones espirituales. ¿Cuántos dones espirituales hay? Según 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Del 7 al 10. Del 7, pero cada uno le da 40. Síguenos. Pero a cada uno le es 12, 7. dada la manifestación del Espíritu para provecho. Sí. Hasta el 11. Porque este es dado por el Espíritu, Hasta el 10, palabra de sabiduría, a otra palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Hasta 10, ¿no? Sí. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lengua. 9.
Son 9 dones espirituales. Entonces, la iglesia también administra los dones espirituales. Porque en 1 Corintios 14 ya le dice, permitan que se exprese la profecía, pero luego dice, los demás juzguen. Los demás deben discernir esa profecía. ¿Eh? Entonces la iglesia administra, por eso tenemos que tener sabiduría para administrar los dones espirituales. Ya nos ha dado. Solo nosotros tenemos que ejercitarlo, están. A veces los dones más, ¿cómo decir?, notorios, espectaculares, pueden ser, pero ahí hay, los dones espirituales respaldan el trabajo de los 5 ministerios. Esos 9 dones respaldan el trabajo de los 5 ministerios. El apóstol puede fluir en los 9 dones, ¿eh? Porque él está, como si ha pasado por los niveles. El evangelista le acompaña los milagros, sanidades y milagros. Le acompaña el evangelista. Al maestro, ¿qué le acompaña? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia. ¿Ves? Entonces, respalda. ¿Y el pastor? Al pastor, el pastor puede fluir en palabra de sabiduría, palabra de ciencia, pero en la intercesión, el género de lenguas es muy importante. Porque intercedes por cosas que no conoce la mente. Es muy saludable. Porque eso es ejercicio de fe, eso es género de lenguas. Si uno se escucha y en un tiempo tiene cierta tonalidad, después en otro tiempo cierta tonalidad tienes, pero son palabras, género de lenguas son palabras, es idiomas, son idiomas. Que alguien, vamos a decir, ha sucedido, lo ha interpretado, ¿no? Pero no por don de interpretación, sino porque él hablaba el idioma que estaba hablando uno. Pero yo no he aprendido, como si coreano, pero ahora he estado hablando en coreano, y un coreano lo interpreta todito, el mensaje clarito. Así, aquí en Perú fue una misionera, en Ancash, pues. Mira, ya tanto había mover del Espíritu Santo buscando todo eso, y por amor a las almas se vino a Perú, pues. Y aquí ya estaban comenzando la iglesia, y mayormente los niños comienzan, pues, ¿no? Había niños, adolescentes, así, y a su papá, el pastor, le dice que les habla del Espíritu Santo y les ministra a todos, pues. A todos les ministra bautismo del Espíritu Santo, y su hija recibe bautismo del Espíritu Santo. Y cuando habló quechua, clarito, que los demás lo entendían. Pero ella no había estudiado quechua y no habló. Después de eso, cuando ya fuera del poder del Espíritu Santo, no hablaba quechua, pero cuando estaba en oración, habló quechua. Y los demás niños todos se lo entendieron. Eso es género de lenguas, comprensible. Y allí se fundó la iglesia, pues. ¿Cómo se llama? Apellido Krajin. Se fundó una iglesia en Huaraz. Hay bastante testimonio. Ya. Dones espirituales. El otro, letra C, dones de servicio. Eso, dones de servicio. Romanos 10. No. Romanos 12. Romanos 12, del versículo 6 al 8. Romanos 12, 6 al 8. Romanos 12, 6 al 8. Léalo, De fuerte. manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada,
si el de profecía usase conforme a la medida de la fe. 12:6. 6. Sigue, hasta el 8. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Ahí. Esos son dones de servicio, que la lista no está completa, puede extenderse. Eso también el Señor ha dado a la iglesia. Estos son, los dones de servicio son habilidades que hemos tenido en la vida y podemos consagrarlo al Señor. Por ejemplo, estudias arquitectura. Con eso puedes hacer los planos de la iglesia. Ayuda, ¿ves? Con tu servicio. Ahora, hay otras habilidades, ¿no? La cocina, repostería, pintura y tantas habilidades. Estos son dones de servicio que algo has aprendido en la vida que puedes servir al Señor con ese talento. La lista es grande, solamente es una referencia ahí. Pero también es, como si no, lo santifica el Espíritu Santo y es bien útil a las personas. Por ejemplo, un don no es de todos el ser amiguero, no es de todos. Uno tiene esa facilidad, se establecen, como decirte, amistad ahí, es bien fácil, es bueno también. Ese don que tienes, el Espíritu Santo lo santifica y lo llevas para bien. Ya, y la letra D sería los misterios. Todo eso tienen que mirar. Los misterios que habla 1 Corintios. ¿Qué puede estar en los misterios? A ver. También nos ha dado para administrar. 4:1. 1 Corintios 4:1. ¿Qué cosas van a ser los misterios? Lo que no es todavía demostrado, algo misterioso, es por ejemplo, para mí, como digo, lo que no tengo este brazo, pero se me aparece, es algo misterioso, ¿no? También. Algo oculto, algo inexplicable. Creativo. Milagros creativos. Ese es algo misterioso, porque no es así normal que lo tienen. Sí. El Señor tiene recursos, como si nosotros somos los recursos de Dios para llevar la palabra, pero también tiene recursos fuera de nosotros para llevar la palabra. Por ejemplo, en un avance evangelístico, ahí están los ángeles. Nosotros administramos el mover de los ángeles. ¿Creen o no? A ver, escriban ahí. ¿Por qué dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente en el cielo, en la tierra, ¿qué hay en el cielo? Fiesta. ¿Quiénes hacen fiesta? Santos. Es que los ángeles están, vamos a decir, al tanto ahí del avance del evangelio. ¿Qué ponemos? Eso incluye los misterios. Hay 2 puntos, ponle ángeles. En los misterios. 2 puntos. Ángeles. No saben, nosotros no oramos a los ángeles, por si acaso. No decís, San Gabriel, ayúdame, me encomienda en tus manos. No, El Espíritu Santo mueve los santos. En su oración, el Espíritu Santo mueve los santos. Claro, pero oramos a Dios y Dios envía Envía a los ángeles, no directamente a los ángeles, eso es malo. En Colosenses prohíbe, culto a los ángeles prohíbe. Está quitando la autoridad a Dios. Claro.
Pero sí Dios ordena a los ángeles. Nosotros no podemos decir, Señor, envía a tus ángeles. La de los ministerios Ahí están Los misterios. misterios. los misterios, ángeles. Cierto. Pero nosotros tenemos también la ordenanza de ordenar a los ángeles. Cada uno se vamos allá o fiel. No. O es porque nos da la capacidad de que ellos nos respaldan Ajá. en cada ataque. Ellos también son servidores, igual que Sí, nosotros. oramos a Dios, Dios ordena, envía sus ángeles. Pero nosotros no podemos. No podemos Ordenar a los ángeles. pero sí podemos pedir que Él cobertura. Claro. Ah, claro. Que manda ángeles que nos Eso entra en guerra espiritual. Esto en guerra espiritual. A ver, imagínate en guerra espiritual. Hay un problema en Santa María, posesión maligna, o algo así. Y nosotros no estamos presentes aquí, pero podemos orar desde aquí y allá puede suceder liberación o no. Sí, sí puede. Puede suceder. Ese es el poder de la oración. Pero tú aquí estás diciendo, tú estás diciendo, en el nombre de Jesús, demonio de alcoholismo, te ordeno que salgas fuera. Es que Satanás va a huir de allá. ¿Quién opera la autoridad? Dios, pues, con sus ángeles. Pues. Dios opera la autoridad allá. Porque el diablo no te va a oír, tú te vas a escuchar a 15 metros por ahí. Pero ¿cómo es que tu autoridad, vamos a decir, pone en acción los recursos de Dios? Pues? Y allá se... Sí, por ahí también actúa la fe de uno, ¿no? Claro, Que Jesús le dijo al capitán, a uno de sus hijos que estaba enfermo, él dijo, solamente di la palabra y mi hijo se sanará. Y su hijo no estaba a su lado. Con la palabra nomás. le dijo, ve por esta palabra, tu hijo ya está sano. Y él se confió, dice, ya está sano. Y se quedó comprando ahí chisitos, ahí cosas. Al día siguiente ha ido, al día siguiente. Cuando pregunta, ¿a qué hora has sido sano? A las 7. Ah, ya lo sabía, dice. A esa hora estaba conversando con Jesús. Dice, esa fe que... Es la confianza de uno mismo, es la fe de uno ya. Ay. Por eso hay operación, ya. Otro es misterios, ¿ah? Sobre la tierra, ya Perú. Sobre Perú hay un cielo peruano. Ese cielo peruano es lo que el ser humano domina, pues los aires, todo eso. Pero hay las regiones celestes. Sobre todo país están las regiones celestes. Entonces, El segundo cielo, ¿no? eso ya no está al alcance del ser humano, es el gobierno de Dios. No es tampoco el tercer cielo, porque ahí habita Dios. Entonces, ahí están las regiones celestes. ¿Qué pasa ahí? Ahí se está decidiendo lo que va a suceder en la tierra. Lo que está sucediendo en Perú no se decide aquí que Congreso, que los millonarios, que los malos extorsionadores. Arriba se está decidiendo, en las regiones celestes. ¿Y qué pasa? Ahí está la confrontación, el poder del bien, el poder del mal. La oración de los justos, la vida de santidad de los justos, hace que el poder del bien va a derrotar al poder del mal. Entonces se están decidiendo las cosas en las regiones celestes. Son misterios, no nos ha revelado mucho la Biblia, pero sí dice. Nuestra batalla, ¿por qué dice que nuestra batalla es en las regiones celestes? No, pero yo no he subido a las regiones celestes. No conozco, no veo, pero... Pienso yo ahorita, pastor, nuestra batalla es que nuestras oraciones van a llegar a Sí. las celestes. sí, las regiones celestes ahí. Celeste, y ahí es donde se va a debatir, como usted acaba de Sí. decir, el bien y el mal. Y por eso podemos orar que el Señor limpie las regiones celestes de Perú. Podemos orar. Y el Señor va a enviar pues, su ejército, todo demonio de extorsión, de sicariatos, lo va a limpiar arriba. Arriba se limpia y se limpia la tierra. Son misterios.
Entonces, algo que hemos conocido por la Biblia, pero ¿cuánto más tendrá el Señor? Eso es lo que falta descubrir, que el Señor vaya viendo, ¿no? Por eso, cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que depender del Espíritu Santo que te da entendimiento. Te va dando entendimiento. Porque podemos leer la historia, la geografía, profecía, todo eso, pero ya vamos a ir, ya hay una interpretación ahí. Es bueno, es saludable tener una doctrina básica, estable, ¿no? Pero además de eso, la Biblia es muy profunda. El Espíritu tiene que enseñarte. ¿Qué hacemos así con ese conocimiento? Es útil para la iglesia, para el desarrollo de la iglesia. Entonces, nuestra batalla es en esas regiones celestes. Por eso, entonces, ya lo que no está a nuestro alcance, tenemos que dejarlo en la mano de Dios. Otro misterio algo que hemos conocido son los planes eternos de Dios. Ahí escriban, los planes eternos de Dios. El misterio, ¿no? Sí. Después de ángeles. Ajá, siguen misterios. Ah. ¿Qué sigue? Sí, cuando dice, clama a mí, yo te responderé, te mostraré cosas ocultas grandes que tú no conoces. Ahí está la puerta, fe. El clamor de nosotros es lo que nos va a mostrar con Los nuestros planes eternos de Dios. Vas a ir conociendo algo de esos misterios, un poquito más de ese misterio. A ver, ahí hay un problema, fe. Por eso el Señor manifiesta. A ver, ¿usted qué cree? ¿Dónde va a estar más poblado? ¿El cielo o el infierno? Al final de la historia de la raza humana. ¿Cuál va a estar más poblado? ¿El cielo o el infierno? ¿Dónde va a haber más gente? El cielo. Santo Padre, este examen Dios venció. Dios venció. para ingreso. Para elegir, para elegir. Mi hermana, ¿está segura? Más en el cielo. Mi hermana es sencilla, pero ahí estudia la Biblia. ¿Usted qué dice? O sea, una vez alguien dijo por ahí, dice que había viajado al infierno y había visto multitud, aún hasta artistas, ¿sí? Yo todavía no le he practicado de ver un artista, pero dicen que han visto, no sé si han escuchado videos, Incluso es la misma familia, dicen pastor. pero si la Biblia me dice que ellos todavía están en un lugar de espera, descansando, ¿cierto? O sea, como esta persona dice que ha visto a esos artistas, o sea, como que no le mucho la creencia, sino que dice que cuando vendrá el maestro, todo ojo lo verá y los que están muertos van a resucitar. O sea, yo todavía no le Hay credibilidad, pastor, en eso, cuando dice, porque hay testimonios que dice que el Señor les ha tomado a esas personas que los ha llevado al infierno y los ha hecho ver a artistas, hasta familiares. Puede haber cierta, como decir, hay que filtrar pero lo que es la paja con el trigo. Entonces, entre todos ellos entra lo que es la paja, no es saludable. Pero lo que la Biblia sí dice, hay un cielo al infierno al final. Lo que me interesa es ¿quiénes van a ir? ¿Quién va a ser más poblado? ¿El cielo o el infierno? A ver, según cómo te han enseñado. Pues. Eso está dentro de los planes eternos de Dios. Eso cuando lees Efesios capítulo 1, Efesios es bien profundo. Efesios habla de la iglesia en la eternidad pasada. La iglesia en la eternidad pasada. Para nosotros, porque para Dios sí no hay pasado. Ahí cuando Dios estaba planificando lo que iba a hacer la iglesia, ahí Dios estaba viendo, Terra Alarcón un día va a estar sentado ahí en la iglesia Cofar con las hermanitas. Dios estaba viendo ya, ¿ves? Entonces, en la eternidad pasada, Dios por su conocimiento ya sabía. Y entonces, hay un plan eterno de salvación. ¿Acaso para Dios fue sorpresa? Adán cayó, Eva cayó, ¿y ahora qué hago? ¿Quién me ayudará? Todavía no había Chespirito. No había nadie que le ayude. No, él ya sabía y ya tenía el plan.
No es el plan B, es el plan A de Dios, que siempre tiene el plan A. No tiene un plan de salida, no, Él tiene todo. Ya, son los planes eternos, por eso de Dios. Muchas veces nosotros en nuestro intelecto humano, nuestra espiritualidad no podemos conocer. Algo Dios nos ha revelado, que Dios tiene planes eternos. ¿Y dónde yo lo comprendí? En Romanos 3, cuando tenía el plan sobre Israel. A ver, Romanos 3. Ahí estamos agarrando el plan para Israel. Me formó Israel para que sea su pueblo. ¿Le falló o no Israel? Le falló, pues. Igualito que la iglesia. Romanos 3 del 1 al 3. Romanos 3, 1 al 3. Léalo, hermana Gloria. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Muchos en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. 4 también. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo el hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venga cuando fueres juzgado. A ver. Dios tiene un plan de Israel, su pueblo. Y Dios hizo pacto. Ese pacto es diferente que un acuerdo, contrato. Cuidado tu Biblia, Lali. Entonces, este pueblo le falló. ¿Y por qué entra en Romanos que habla de la salvación? Habla justamente de los judíos, porque ellos rechazaron a Jesús nacionalmente. O sea, en esa multitud que era, crucifícale, ahí están representando a la nación. Y el juicio vino en el año 70 de nuestra era, fue disperso por todo el mundo. Desapareció Israel como nación. Todos dispersos por todo el mundo. Los judíos sí, pero sí mantienen su creencia en Dios y su relación entre ellos, pues, su cultura. Entonces, pero cuando volvieron, 1942, mayo, volvieron a su tierra. Lali, tu Biblia, cuidado. Lali, guarda tu Biblia. Guarda tu Biblia. Se te va a ganar. Pobre Biblia. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucede? Ahorita están en un paréntesis. Para algunos, Dios los ha desechado. Porque hay partes cuando dice que la salvación viene de los judíos. ¿Qué significa? Que ese plan de salvación, los judíos iban a salvar por millones, todo podemos decir. Pero como ellos rechazaron, ahora nosotros, los gentiles, la oportunidad, pues se nos abrió puerta para nosotros. Pero entonces, cuando viene Jesucristo a recoger a su iglesia, cierra el paréntesis y va a volver Dios el trato con Israel. Aunque ellos le fallaron, ¿no? Y por eso dice ahí, pues, mira, les ha dado la palabra, todo eso, ¿no? Pero, pues, ¿qué dice? Si algunos de ellos han sido incrédulos, no le creyeron a la palabra. Y ahí viene la pregunta. ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? No. Ahí infidelidad está. ¿Su incredulidad habrá anulado los planes eternos de Dios? No. Igualito tenemos que preguntar ahora para la salvación. ¿Cristo vino a salvar solo un poquito de la humanidad? ¿Cristo murió solo por los evangélicos? Ahora, ¿la incredulidad de los incrédulos hará nula los planes eternos de Dios? El imperio maligno, vamos a decir, que está trabajando para que no se convierta en la gente, ¿hará nulo los planes eternos de Dios? Es lo que hay que pensar. Son misterios, fe. Son misterios. Por eso en el cielo no vayas a pensar que solamente va a estar la asamblea de Dios ahí. No. Te vas a encontrar con un católico, te vas a encontrar con un judío,
con testigo de Jehová. Te vas a encontrar con tu vecino que nunca le has visto y aborrecía el evangelio, pero va a estar en el cielo. ¿Por qué? Porque la gracia salvadora es hasta el último minuto de tu vida, que dejes de respirar. Esa es la gracia salvadora. En el tiempo de la pandemia, muchos se han ido al cielo de UCI, en su último minuto. Se fueron. Porque los planes eternos de Dios se van a cumplir. Entonces, por eso no debemos depender de lo que nosotros vemos, tocamos, ahí se hacen miembros de nuestra iglesia. Y te voy a dar un encarguito para San Pedro, de paz. Tú vienes de Cofara. No, hermano, tú no tienes que ver, tienes que ver los planes eternos de Dios para esta tierra. Para esta tierra. Así es. Entonces, los planes eternos de Dios se van a cumplir por mucho que el diablo trabaje, que envíe sus demonios, que haya muerte. Países se cierran, pues Corea del Norte se cierra al evangelio. ¿Acaso los coreanos se van a ir al infierno? Todos, vamos a decir. Aquel que rechaza continuamente, sí seguirá. Pues. Hasta de repente al presidente ahí lo vamos a encontrar en el cielo, porque el Señor le da un cocachón, le dice, cabezón, escucha. Y se arrepiente el último minuto, se va al cielo. Y ahí en Corea del Norte hay cristianos, pero así de veras, pues ellos viven ya listos a morir por la causa de Cristo. Eso no están jugando a ser evangélicos, no. Ahí donde hay persecución hay cristianos verdaderos. Su mínimo tiempo de oración son 4 horas seguidos. 4 horas de oración seguidos. Ese es su mínimo tiempo de oración. Entonces, por eso el plan de salvación de Dios se va a cumplir. Se va a cumplir. Esos son los misterios. Administramos misterios. Así que, hermano, usted avance nomás en la obra del Señor y que Dios ya va a ver, los resultados ya va a dar, ¿no? Ya, seguimos. Si no, no, ¿cómo que varía? 4. Pastor, disculpe, Ángel se quedó, dijo algo más. Ángeles, no, planes eternos de Dios. Ya. Te falta. Planes eternos de Dios. Ahí está, ya está bien. Estoy haciendo un libro de oraciones. Le va a ayudar. Es que a veces nosotros oramos por necesidades, pero nosotros tenemos que orar en base a la palabra. Usted puede orar, Señor, cumple tu propósito en mi vida. Dios tiene propósitos, planes. ¿Por qué nos ha traído a este mundo, en este tiempo justamente? A Perú, vamos a decir, nacimos en Perú, porque Dios tiene un propósito. Que Dios cumpla su propósito en nuestra vida, que Dios cumpla su propósito en tu familia. Hay que orar, Señor, cumple tu propósito. Cristo murió en la cruz del Calvario, el Espíritu Santo está trabajando, sigue trabajando para la salvación. Señor, cumple tu propósito en mi familia. ¿Ves? Ahora vamos al 4. Ya. Vamos a orar ahí. Cosecha los frutos de la aflicción de Cristo. Esas son oraciones, ¿no? ¿Ya? Cosecha los frutos de la aflicción de Cristo. ¿De la aflicción? Sí. Isaías 53, 11. Isaías 53, 11. Isaías 53. De la aflicción de Cristo. No, el hermanita. De la aflicción de Cristo. Cosecha los frutos de la aflicción de Cristo. Lee, hermana Gloria. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a mucho y llevará las iniquidades de ellos. ¿De quién está hablando el versículo?
¿De quién es su siervo? Jesús, Jesús. Jesús dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Cuando Él fue a la cruz del Calvario, cuando Jesucristo oró ahí en huerto de Getsemaní, dice, oró de tal manera, ¿no? Con tanta intensidad que sudó gotas de sangre, dice. Eso es una aflicción muy profunda. Y en la cruz del Calvario, todo ese proceso era de dolor, de martirio, hasta el hecho de estar crucificado, dice. El hecho de estar crucificado, dice, no es tanto de que puedan morir por las heridas, algo así, sino la asfixia. O sea, cuando está colgado el cuerpo, dice, te falta aire para respirar. Y muchos morían así, crucificados, pero por asfixia, no porque le maltrataron, le metieron la lanza. Y eso es una tortura, que su peso, el peso del ser humano, esté, vamos a decir, soportado en el clavo. Por eso no es aquí, ¿eh? La Iglesia Católica dice aquí, de aquí se rasga la carne y puede salirse, de acá es. Acá uno soporta todo el peso. Ahí es donde lo clavaron, acá. Pastor, una pregunta. ¿Por qué cuando ya Cristo fue crucificado todo y le dijo a su padre, Señor, ten misericordia porque no saben lo que hace? ¿No? Último, y de ahí ya vino el terremoto, así porque se murió y que llegó a cumplirse la palabra que muchos los católicos ellos le decían, ¿cómo dijiste que ibas a destruir mi iglesia 3 días? No, ibas a destruirlo y en 3 días construirlo. Y de ahí todo lo que dicen ellos, o sea, lo que dijo Jesús, todo se destruyó, todo eso. O sea, cuando Jesús le dijo al Señor, Padre, te has olvidado de mí, le dijo. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Y ahí es donde mandó todo eso. Jesucristo estaba sufriendo como pecador, pues. O sea, Dios le estaba viendo como pecador, entonces Él tiene que sufrir. Mira, no solo por los pecados de una persona, sino de toda la raza humana. Y por eso su sufrimiento es extremo, pues. No se describe con palabras, para que nosotros fuéramos justificados, declarados justos, que se cumplió la sentencia. O sea, cada pecado tiene una sentencia. Y por eso dice, por ejemplo, un pecado puede ser 40 latigazos. En el sistema judío era 39, porque si le daba el 40 lo mataba. Así era, que son látigos que te dejaban 9 huellas por cada latigazo. Acababa en punta de acero. Entonces el ser humano no podía, tantas mentiras, tantos robos, tanto orgullo, ni por sí mismo podía morir. Entonces por eso Jesús tomó, dice, todo ese dolor, el castigo sufrió él, y por toda la raza humana. Por eso su salvación es completa, suficiente. Él es el Cordero de Dios, pues. Entonces Dios le estaba tratando a Jesús como pecador, no como hijo. Por eso en ese momento, él en esa condición que está cargado el pecado de toda la raza humana, ahí dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está invocando como un pecador cargado de toda la maldad. Lo cual él no ha cometido ningún. ¿No? Él solo cargó. Sí, es la expresión del amor de Cristo. Y ahora piensen para ahora, el mismo amor que a Cristo lo llevó a la cruz del Calvario es el mismo amor que Cristo tiene ahora por las almas perdidas. ¿Sí o no? ¿O ha dejado de amarlas? Ese mismo amor lo tiene por todas las almas perdidas, niños, jóvenes, adultos, por el más vil pecador. Nosotros le podemos aborrecer, que se muere ese sicario, ¿no? Pero Cristo le ama y hay posibilidad que se salve. Porque él dio su vida por sus amos, por cada uno de nosotros. Ajá, eso es. Entonces, ahí Jesucristo vale también para el tema. Jesucristo pasó esa aflicción, dice. Ahí está diciendo, pero dice, va a haber la cosecha de esos frutos, ¿no? Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho.
Cuando Cristo, estamos viendo, cuando Cristo va a estar satisfecho, cuando un alma se convierte a Cristo, una familia, un país se convierte a Cristo, luego cuando en el cielo se convierten, vamos a decir, van a llegar, ¿no?, millones y millones de personas. Esos son frutos de la aflicción de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros vamos a un lugar para evangelizar todo, tenemos que orar, Señor, aquí cosecha los frutos de su aflicción. Ya Cristo murió en la cruz del Calvario, el imperio ha sido derrotado. Hay que luchar contra la dureza de corazón, ceguera espiritual, todo eso, pero aquí va a haber fruto, aquí va a haber resultado de la predicación del Evangelio, siempre va a haber resultado. Tenemos que orar, ¿no? Sí. Cualquier país, lugares donde esté, vamos a decir, cerrado al avance del Evangelio, se va a abrir, porque no somos nosotros la iglesia, sino es Cristo quien desea que en ese lugar haya personas salvas. Así es. Entonces, vamos a orar de esa manera, ¿ya? Ya. 5, ya estamos avanzando. Seguimos 5 ya. Uno nomás hay en el 4, ¿no? Sí, sí. Cosecha de los frutos. Sí, sí. El otro. 5 ya, ¿no? Sí. Ya, cumple tus propósitos eternos. Cumple tus propósitos eternos de salvación, sanidad y liberación. De la raza humana, de la raza humana. ¿Ah? Otro número, 4, 5, ¿no? 5. Y lo que hemos dicho ya hemos avanzado. Entonces, Marcos, ahí falta la cita bíblica, Marcos 10, Marcos 10, 45. Cumple tus propósitos eternos. 6. No, estoy repitiendo. De salvación, sanidad y liberación. Eso es lo que Cristo quiere hacer. Y liberación de la raza humana. Ya, Marcos 10, 45. Lea, hermana. Marcos 10, 45. Lea fuerte, hermana Rosalba. Lea fuerte. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ajá. Dio su vida, dice, en rescate por muchos. Ahí están los millones. Ahí están los millones de peruanos. Ahí están los 280.000 habitantes de Huaura, provincia Huaura. Cristo vino a dar, dice, por los muchos. Así, entonces, siempre Cristo se mueve al por mayor, no se mueve al por menor. Entonces, su sacrificio, dice. Es el propósito cristiano, tiene bien claro en nosotros. Cristo tiene el propósito de salvación, salvar a la gente. Salvar a la gente es el propósito de Cristo. Nosotros no hemos inventado de plantar iglesia, evangelizar, llevar almas a los pies de Cristo. No, es Dios quien quiere salvar a las personas. Segundo, sanidad. Sanidad del alma, sanidad del cuerpo es el propósito de Dios. Nosotros nos movemos en espíritu de misericordia, de compasión. Claro, queremos que el que esté enfermo se sane, todo eso, pero nosotros no hemos inventado ese propósito. Es Dios quien tiene el propósito de sanar a esa persona.
Tercero, liberación también. Nosotros no hemos inventado que las personas sean libres del imperio maligno, sino es el propósito de Dios que esas personas sean libres del imperio maligno. Tenemos que orar así, que el Señor cumpla su propósito en esa familia, en ese distrito, en ese país. Lucas 4:18, apúntalo, ten ahí, Lucas 4:18 también. Y entonces la salvación, a ver, escuchen esto, la salvación es un acto justo de Dios. ¿Por qué? Porque está obrando la justicia de Dios por las personas. Tenemos que reflexionar, pero no, mira, sería injusto para mi manera de pensar, ¿no?, que Dios nos da una vida corta, 85, aunque yo voy a vivir 100 años, ¿no? 100 años y solamente aflicción aquí en esta tierra. Si solamente viviríamos para morir y ahí se acaba todo, sería injusto. ¿Para qué nos crea? Porque esta tierra no es el paraíso, ¿sí o no? Morir se acaba, pues. Eso es lo que predican los ateos, agnósticos, todos, ¿no? El hombre muere y acaba todo, sería injusto. Estos 80, 100 años es preparación para lo que va a ser la eternidad. Y para nosotros nos espera una eternidad de felicidad. Entonces ya, pues, vale la pena. Pues, si aquí podemos pasar sufrimiento, cosas aquí, pero vale la pena porque me espera una eternidad de felicidad. Ahora, otro. Pues, sería injusto que el ser humano, cualquiera que se llame ahí, Fujimori, como Keiko, ¿no? Keiko, que está vivo, ¿no? Keiko Fujimori, decida por su salvación, que es una decisión, vamos a decir, que va a repercutir en su eternidad, rodeado de demonios, porque así es, ¿no? La persona que está en pecado está esclavizada por los demonios. Esclavizado por sus pasiones carnales, pecaminosas. Además, hay un mundo mentiroso que le rodea, ¿no? Que eso de religión, que eso de Dios, ¿no? Te vas a volver fanática. Rodeado de todo esto, el diablo, el mundo y la carne, esa persona va a decidir por su salvación. ¿Eso sería justo? Para mí no es justo. Entonces ahí interviene la gracia de Dios, la gracia de Dios, que vamos a decir equilibra todo eso. Por eso nosotros estamos cegados a las realidades espirituales. Antes de conocer a Cristo, ¿te gustaba leer la Biblia? ¿Te gustaba ir al culto? ¿Te gustaba la santidad? Nada, porque estábamos ciegos. Pero vino la gracia de Dios y como que nos despertamos, hoy soy pecador. Necesito salvación. Eso ya es la gracia de Dios. Entonces también, vamos a decir, los recursos de Dios ahí intervienen. En ese hombre que está esclavo del demonio, está rodeado por sus pasiones pecaminosas, ¿no? El mundo que le aconseja lo malo, pero ahí interviene la gracia de Dios. Y él decide, yo quiero ser salvo, punto. Afuera demonios, carne, el mundo, sus amigos, todos. ¿Sí? Decidiste por Cristo, ¿sí o no? Así, el ser humano está esclavo. Efesios capítulo 2, ahí nos dice, Efesios 2, muerto en delitos y pecados. ¿Cómo vas a decidir por tu salvación así? Por eso ahí interviene la iglesia. Cuando la iglesia ora, hermanos, hace guerra espiritual por los inconversos, está involucrándose en los propósitos eternos de Dios, porque son los planes de Dios, salvar a la gente. Por eso entonces no pienses solo al por menor, tienes que pensar al por mayor, cosecha de almas al por mayor, mínimo 300 personas en un culto. En un culto 300 personas que se conviertan ya es una buena señal.
Santo. Después nos lanzamos pe, por 1000. Después nos lanzamos por 3000, pe, claro. Por lo menos tenemos que... Vamos a salir a la plaza de Ama de Huacho. Claro, pe, convoca. El sacerdote viene de allá. Claro, sale de la catedral preocupado. "Uy, estoy perdido, ya me voy al infierno. Alguien me ayude". Se va a salir. Arrepiente de acá. Ya estaban por ahí, multitud de gente había. A los pies de Cristo. Sí. Así que tenemos que pensar en los propósitos eternos de salvación. Dios tiene propósito de salvar a la gente, liberar a los oprimidos, sanar a los que están heridos. Ahora eso es la plaga. Las heridas emocionales es lo más común en este tiempo. Y lo están tratando con medicamentos. Eso no lo hace. Tiene que ser realidad espiritual. Su ser interior tiene que ser sano. Ya, la última, 5, ¿no? No, 6 ya. 6. Esta oración. Envía un poderoso avivamiento. Envía un poderoso avivamiento a nuestra tierra peruana. Para Perú que estamos trabajando. Después ya nos lanzamos a Brasil, a Chile, Bolivia, Colombia. A nuestra tierra peruana. Hechos 2, 16 al 21. Hechos 2, 16 al 21. A ver, ahí está el avivamiento. ¿Lees? ¿Encontraste, manito? 16. No, 2. Ah, 2. Ya me tocó. 2, no, 2, 14. 2. 2, 14 al 21. 2, 14, 16. No, 16 eso, ya, ya, todo leo. Versículo 16 al 21. Ya. 16 otra vez. No, Hechos 2, fe. ¿Ah? Hechos 2. Sí, del 2, Sí. capítulo 2. 16. 16, acá. Ya, ahí está. Lee, hermano. Más, Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. sigue. Soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigio arriba en el cielo y señales debajo de la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Gracias. Es un poderoso mover del Espíritu. Este pasaje está usando Pedro, que está escrito en Joel. Entonces, desde el Antiguo Testamento estaba profetizado la venida del Espíritu Santo, un mover poderoso del Espíritu. Y Pedro le explica, dice, lo que ustedes están viendo aquí es lo que ya está escrito. Se está cumpliendo la promesa solamente. Y ahí van los detalles, ¿no? En ese mover del Espíritu había, dice, profecía, ¿no? Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. Visiones quiere decir despierto van a ver visiones, imágenes, ¿no? Y otros dice, soñarán sueños, pero verán visiones, todo eso.
En un mover del Espíritu Santo es que el Señor pone en movimiento sus recursos para el avance del Evangelio y la edificación de la iglesia. Porque los dones, ahí está hablando de profecía, son dados para la edificación de la iglesia. En una iglesia que hay discernimiento de espíritu, por ejemplo, ya, ahí sí tienes que ir limpio, hermano. O confiesa a tu pastor nomás, llama antes de ir al culto, porque lo van a discernir, ¿no? Lo que hay oculto se va a discernir. Entonces, cuidado tu Biblia, Lali, cuidado tu Biblia, ponle. Y entonces el mover del Espíritu es el ideal que Dios tiene para la iglesia. O sea, ese es su deseo, su anhelo para la iglesia local, es que cada iglesia sea llena del Espíritu Santo. Ese es el deseo, el anhelo de Dios. Pero nosotros todavía no llegamos a ese nivel. Estamos avanzando ahí, estamos ahí edificando, fortaleciendo. Pero cuando llegamos a la plenitud del Espíritu Santo, ahí sí se va a ver todas estas obras. Entonces ahí tenemos que orar también, hermano, que el Señor envíe ese avivamiento y que nos enseñe a movernos cuando hay las manifestaciones de los dones espirituales. ¿Qué vamos a hacer? Cuando se levantan los ministerios ahí, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que pedir sabiduría. ¿Qué hacemos? Liberación. También el enemigo se va a manifestar, pues, para opacar la obra de Dios. ¿Qué hacemos frente a ellos? Todo es dirección de Dios que tiene que darnos en este poderoso mover. Y el resultado del avivamiento no solo es la felicidad de la iglesia, que la iglesia está feliz, los coros, ya cultos de 5 horas, no. El resultado del avivamiento, ¿saben? Son almas salvadas. Por eso dice el último versículo, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Será salvo. Esto se repite también en Romanos 10, invocar el nombre del Señor para ser salvo. Pero en ese salvo no está hablando solo salvación, perdón de los pecados, sino está hablando también de salud. Que tengas salud, dice, ¿no? Y luego que tengas, que seas libre de todo lo que te oprime, de esos pensamientos limitantes, traumas, todo ese, que seas libre. Y cuarto, está hablando de bienestar material, tranquilidad económica. Dios no te promete hacerte millonario, Dios te promete tranquilidad económica. Ese es el equilibrio. Pues. El extremo es que algunos se han ido, pero no, Dios quiere, aquí enseñamos a la gente a ser millonario, dice, ¿no? A eso hay que llamarle a Porky. Él sabe de riqueza, de esas cosas. Entonces, nosotros le enseñamos a la gente que tengan tranquilidad económica. Es propio. Saber administrar nuestros ingresos, cómo ingresa legalmente, y saber administrar nuestros egresos, en qué gastamos nuestras cosas. Entonces ahí viene la tranquilidad económica, ¿no? No esperes vivir como congresista cuando tienes un sueldo, vamos a decir, de empleado, ¿no? El congresista gana 4 o 5 veces más que un empleado. Así que eso está ahí. Dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ese es el propósito de Dios para la salvación. Entonces, el desafío es, no vamos a lograr la salvación de Perú, más de 33 millones, creo que ya estamos llegando a 35, con una iglesia fría, con una vida cristiana liviana. No vamos a lograr. O sea, a ellos le estamos perjudicando con nuestra frialdad, nuestra tibieza espiritual, le estamos perjudicando a aquellos que no se convierten. Hay gente que no se va a convertir, hermanos, por un convencimiento humano, por una tragedia. De repente solamente buscan solución a sus problemas.
hay gente que está esperando un avivamiento en la iglesia. Ahí sí, de veras se van a convertir. Y ya nunca más se van a ir al mundo. ¿Por qué? Porque van a encontrar su hogar espiritual, pues, ahí donde crece. Por eso, hermano, tenemos que esforzarnos en nuestra vida de oración. Pero no la vida de oración rutinaria, pues, ¿no? A veces en la oración del ayuno estamos haciendo la oración de la comida. A veces, o la oración de acostarse, ¿no? La oración tiene que ser con la guianza del Espíritu Santo. Al comenzar nomás tienes que pedir que el Señor te guíe. ¿Cómo voy a orar, Señor? Amén. ¿Cuál es la estrategia? Hasta en la oración hay una estrategia para conseguir los resultados. Muchas veces no lo consigues directo, sino tiene que ser conseguir una vuelta por ahí. Si lees la Biblia, las oraciones que hicieron los siervos de Dios, ahí vas a encontrar que la oración no es un asunto solo de hablar, ¿no? Es un asunto de pensar, ¿a quién te estás presentando en tu oración? ¿Ante qué personaje? A ver. ¿No? A veces llegamos a la familiaridad, así los jóvenes, llegó un tiempo del movimiento Jesús, de los hippies, ¿no? Mi amigo Jesús, mi chochera Jesús. Esa es familiaridad. Yo tengo que respetarlo al Señor Jesús. Eso. Tengo que respetar al Señor Espíritu Santo, tengo que respetar al Padre. Sí. En mi confianza yo le puedo decir, mi papito, te amo, pero no le falto respeto, porque Él es soberano. Entonces me estoy presentando ante un Dios soberano. Y cuando tú te presentas a un personaje importante, no vas a improvisar. Piensas antes y si es posible escribes para poder hablar. Supongamos que te dice, ya no sé cómo se llama el presidente actual de Perú, es tanto que cambian. Ya ni sabemos. ¿Qué te vamos a decir? No, te dice, te voy a recibir en una audiencia. Dentro de todo mi programa te voy a decir, tengo 10 minutos contigo. Y tú vas a ir así nomás, ya lo que salga voy a hablar. ¿Te preparas, sí o no? ¿Qué voy a decir? Lo preciso, si es posible, escribes. Esto es, porque esto es lo que necesito. ¿Y con qué argumento puedo reiterar o afirmar lo que te estoy pidiendo? Entonces, así se presenta un Dios soberano, ¿sí o no? De la tierra, y ahora nos presentamos ante el Señor de señores. No vas a ir pues, todo descuidado ahí. No, tienes que prepararte también, leer la Biblia y presentar delante del Señor, pues. Y entonces esa oración es la que desarrolla, pues creces en tu vida espiritual, hermano. Entonces por eso tenemos que orar que el Señor envíe ese poderoso avivamiento, donde el Espíritu nos enseña a orar, nos enseña a ser sencillos en nuestro modo de vivir. Por mucho que el Señor te levanta, o si no te usa, todo eso, hermanos, somos vasos de barro, ¿sí o no? Somos vasos de barro. Hay grietas, hay todavía heridos en nuestra alma, pero a pesar de nuestras limitaciones, debilidades, Dios nos usa. Por eso Él merece toda gloria, toda honra. Esas son nuestra oración estratégica. Hay 6 niveles, ¿no? 6 niveles que hemos considerado. Muy bien.